proyecto es parte de la exploración de Marte que al final tendrá como culminación seguramente la presencia humana en el planeta rojo. Esta misión en particular lo que pretende es establecer de manera más precisa las condiciones de habitabilidad en Marte y también hacer algunos estudios preparativos a las posibilidades de usar recursos marcianos en ese potencial viaje, en esa potencial exploración humana. En el caso de Mars 2020, de la misión de la NASA, nuestra contribución está vinculada, por un lado, con la técnica Raman. Vamos a dar soporte científico a esta técnica dentro de este instrumento combinado tan sofisticado, pero por otro lado vamos a participar en el desarrollo tecnológico y científico de las muestras de calibración que van a permitir calibrar los instrumentos. Es evidente que cualquier instrumento, desde un metro o desde una balanza, necesita estar calibrado para hacer medidas precisas. La calibración es parte del proceso de medida muy importante. Entonces, las muestras de calibración, es decir, el desarrollo de los patrones sobre los que este instrumento combinado va luego a poder medir y medir con mucha precisión alrededor, ese desarrollo de estos patrones, digo, es de una gran importancia y representa un gran reto tecnológico, puesto que ese tipo de conjunto de muestras de calibración hasta ahora no se ha desarrollado nada más que de técnica en técnica. No existe, va a ser nuevo, el desarrollo de un conjunto de muestras que pueda hacer la calibración simultánea de diferentes técnicas combinadas en un solo instrumento. Entre los instrumentos de esta misión destaca un instrumento combinado que es una evolución del que actualmente está en Curiosity sobre la superficie de Marte, que se llama ChemCam. Este nuevo instrumento se llama SuperCam y consistirá en la combinación de 5 técnicas diferentes, fundamentalmente espectroscópicas, que estudiarán lo que nosotros llamamos ciencia de contexto alrededor del vehículo, es decir, la mineralogía y geoquímica alrededor del vehículo en una determinada área para conocer pues la composición estructural, es decir, la identificación mineral y también la composición química de los materiales que hay alrededor. Este instrumento es muy sofisticado, es el más importante que va a llevar la misión y de entre esas diferentes técnicas destacan 2 en las que nosotros llevamos muchos años trabajando, que son la técnica Raman y la técnica LIPS. En el caso de Raman, en este modo de contexto, la técnica consiste en lanzar un pulso de luz a una determinada distancia y con una intensidad del pulso láser determinada, y la luz que llega hacia atrás de rebote de los materiales que hay alrededor del vehículo, esa luz es analizada de manera muy detallada y nos permite identificar los materiales. Ese mismo instrumento, en un segundo modo, lanza un pulso más intenso que provoca un pequeño plasma, es decir, una pequeña explosión casi a la escala microscópica, y entonces destruye las moléculas y pone a los átomos en estado que se conoce de plasma. Los átomos en ese estado emiten luz y entonces el mismo instrumento puede analizar la composición química elemental. Esto es una novedad tremenda, puesto que en el mismo punto, con esos 2 modos, podemos caracterizar el tipo de material que estamos observando y también podemos estimar su composición química elemental. El hecho destacable es que desde la Universidad de Valladolid dirijamos y coordinemos este tipo de actividades, que es muy importante, lo mismo que sucede en el caso de ExoMar. No es cualquier cosa dirigir un instrumento o dirigir un tipo de operación en otro planeta con un vehículo sobre la superficie o un orbitador, etcétera, etcétera. Entonces, la institución y los investigadores de esa institución
pues tienen una gran responsabilidad y juegan un papel importante en este tipo de investigaciones de misiones que, digamos, se juegan en una liga, llamémosle planetaria, puesto que juegan las instituciones más importantes de todo el mundo, incluidas las 2 agencias espaciales exactamente. Entonces, yo creo que desde ese punto de vista el papel de la Universidad de Valladolid es muy relevante y el papel de los investigadores también muy relevante, puesto que coordinamos estas actividades. 10 y 12, 13 personas ahora mismo están vinculadas al proyecto de ExoMars. Y buena parte de estas personas, casi el grupo entero, participará en el de NASA 2020. Descubrimiento de los MER, de Opportunity y de Spirit, fue detectar in situ minerales que se producían bajo la acción del agua, lo cual probaba que el agua había existido en la superficie de Marte. En particular, un mineral que fue descubierto por primera vez en España, en el sur, entre Almería y Murcia, que se llama jarosita, y fue la primera prueba, la primera evidencia experimental de que el agua había circulado por Marte y que había producido mineral. Y eso es muy importante porque la búsqueda de la actividad del agua es el primer paso para intentar demostrar que luego la actividad biológica se ha podido producir. Ahora ya se han descubierto bastantes más minerales que se producen bajo la actividad del agua. Lo que pasa es que aún no hay ninguna sola evidencia experimental de que alguno de esos materiales, de los que se están descubriendo y cada vez más, se haya producido como consecuencia de la actividad biológica. Realmente es muy difícil. Lo que sí puedo decir es más o menos las etapas o los escalones que hay, las etapas que hay que cubrir, los escalones que hay que subir para llegar. Y el primer escalón es desarrollar la tecnología de retorno. Es decir, todavía no existe la capacidad de mandar un vehículo robotizado y que vuelva a la Tierra. Todos los que van allí, ya sean orbitando, ya sean aterrizando en la superficie, que se llama amartizar, se quedan. Entonces, la cuestión está en desarrollar, lo primero, la tecnología de ir y volver. Luego, una vez que se desarrolle esa tecnología, hay que empezar a pensar en las posibilidades de supervivencia de los humanos en el viaje tan largo, porque como mínimo son 2 años. ¿De acuerdo? Hay que esperar un ciclo bianual para poder hacer un viaje de ida y vuelta. Entonces, con esas circunstancias y la radiación cósmica, los avatares de estar muchos meses dentro de una pequeñísima nave, etcétera, etcétera, con todos los condicionamientos psicológicos o incluso sociológicos del pequeño grupo y todas las restricciones físicas y todo esto, las limitaciones de movimiento y es extremadamente difícil. Yo no me aventuraría, sería muy difícil decir una fecha, pero sí se necesitan por lo menos estos dos grandes pasos: tecnología de retorno y luego capacidad de adaptación de los humanos a ese tipo de viaje. Sí, nosotros tenemos la unidad asociada, que es una fórmula, yo creo que casi ideal, de colaboración con CSIC, y en este caso con el Centro de Astrobiología, porque es una institución, digamos un instituto CSIC-INTA. Entonces esto nos permite que la colaboración se extienda a los aspectos científicos y también tecnológicos, puesto que la dependencia tecnológica con infraestructuras, con conocimiento, con gente, con técnicos de INTA, es muy importante y tenemos que mantenerla. Es además tecnología española.